Pulso económico del viernes que, como es tradicional, vamos a arrancar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX con un tímido rebote, 0,77 arriba. El índice general cierra la sesión en 13.850,3. Algunos valores pues han hecho el día. Grifols sube 2,33, Naturgy 1,94, Santander 1,77. En el lado del rojo, la que más pierde en el día de hoy, las acciones del Sabadell, 1,13 abajo, Telefónica 0,76 abajo y Logista 0,21 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que probablemente pues a ustedes les vayan a seducir más de lo que es nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico tenemos que hablar de que las exportaciones iraníes de petróleo parecen que se están preparando para lo peor. Han detectado un enorme chorro petrolero que sale a toda velocidad del país y esas exportaciones han crecido en pocas semanas un 44%. Bueno, y dicho esto, pues tenemos que ir a uno de los temas redundantes, la deuda en el sur de Europa. Parece que empiezan a fijarse ya en que hay diferenciales mínimos entre la deuda de unos y otros y que el ruido geopolítico, fiscal, hace que pues, la prima de riesgo de países como Francia haya superado los 70 puntos básicos. Bueno, de todo ello entraremos en conversación. Les presento a nuestros invitados esta tarde. Don Víctor Álvar González, que es socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, encantado de tenerte aquí. Don José Luis Fernández, que es, como saben, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes la sesión rebote, aunque cortito, que se cruza o se entrecruza con algunos peligros como la cuádruple hora bruja? Pero bueno, en cualquier caso, pues cerramos la semana minorando pérdidas y en una situación 13.850 bastante buena. Víctor, ¿cómo has visto ese cierre del IBEX? Lo he visto bien porque los mercados están bastante más tranquilos ahora, tras escuchar recientemente, por un lado, a Donald Trump decir, o la administración Trump decir que van a darse un par de semanas antes de tomar una decisión sobre si participar o no en el conflicto, ayudar o no a Israel en esta campaña militar que llevan contra Irán y sus instalaciones nucleares de misiles, etcétera, y eso ha sentado bien, lógicamente, al mercado, el que se hable de negociaciones y de treguas, sienta muy bien. Vamos a tener que empezar en los mercados a sustituir lo de, creo que era la frase esa de como agua de mayo, va a haber que sustituirla como tregua de Trump, porque cada vez que hay una tregua por parte de Trump, lógicamente le sienta bien a los mercados. Y además, por si era poco la tregua, digamos, por llamarlo de alguna manera, de Trump, tenemos actividad seria diplomática en Europa, entre Europa e Irán, para reducir la tensión. Y concretamente el presidente Macron puesto de acuerdo con el resto de líderes europeos, principalmente Alemania, Inglaterra, etcétera, han hecho una propuesta concreta para que acabe el conflicto, cero enriquecimiento de uranio por parte de Irán, para que no haya la menor duda para Israel de que no va a haber el riesgo de que puedan fabricar una bomba nuclear, limitar la actividad de los misiles, en fin, limitar esa posibilidad de una lluvia de misiles sobre sus vecinos y no financiar a grupos terroristas. Y quede claro que yo no entro aquí en ningún tipo de análisis político, solo cuento lo que los líderes europeos que están haciendo de intermediarios le han propuesto a las autoridades iraníes, que obviamente todavía no sabemos cómo han reaccionado. Pues sí, obviamente. Don José Luis. No, yo creo que la bolsa, coloquialmente hablando, este viernes pues ha pegado un ligero repunte que ha servido para salvar los muebles de los días que iba en descenso y se queda pues en esas expectativas de llegar hacia los
13.900, quedarse otra vez en la posibilidad de saltar los 14.000. Yo creo que la tregua le ha sentado bien, ¿no? Es decir, ha pedido tranquilidad y eso tiene que ver con que esas 2 semanas que Trump se va a tomar para decidir si entra o no en el conflicto y luego también tomarse de alguna manera un tiempo con que si se va a aplicar y de qué manera con esa otra tregua que hay que termina el 9 de julio, que es la de los aranceles. Bueno, yo creo que han dicho, bueno, tranquilidad, vamos a prepararnos, a ver qué pasa, y yo creo que en general las bolsas han reaccionado positivamente, sobre todo las bolsas europeas, y como siempre la española, a rebufo de lo que pasa afuera. Bueno, vamos con Irán, porque a lo mejor es un por si acaso, pero lo cierto y verdad es que se ha descubierto que están sacando todo el petróleo que pueden, están exportando, pues han aumentado sus exportaciones de petróleo un 44%, y eso pues es el preludio también de que puedan estar preparándose para algo peor, para cuando no puedan exportar, básicamente. Y dicho a continuación, el gas en Europa, así como el barril Brent también ha tenido pues un tirón al alza, el gas europeo se ha disparado un 4,5%, aunque pues estamos en esa situación en la que no sabemos qué es lo que va a determinar Donald Trump, pero en cualquier caso el precio del gas en Europa ya empieza a sufrir de un aumento de los precios. Víctor, ¿cómo lo ves? Creo que tienes toda la razón. Se puede ver de las dos maneras. Por un lado, el hecho de que estén exportando más nos puede estar indicando lo que tú dices, que se preparan, acumulan dinero e ingresos para, si en un momento dado hacen algo en el estrecho de Hormuz como fórmula de ataque al comercio internacional de petróleo. Pero por otro lado también nos recuerda, la actitud de Irán nos recuerda hasta qué punto dependen de vender petróleo. Es decir, que si ellos cierran el estrecho de Hormuz, que cerrar es metafórico. Es decir, es muy difícil cerrar el estrecho de Hormuz, pero lo que sí ocurre es que si empieza a haber ataques, suben las primas de seguro de esos fletes y hace que la gente tome otros caminos o si lo toman, el petróleo que pasa por ahí es más caro. O sea, al final, subida del precio del petróleo. Pero en cualquier caso, si Irán la toma con el estrecho de Hormuz, también se estarían disparando al pie, porque es su casi único ingreso y es básicamente de lo que viven y con lo que pueden pagar, digamos, la guerra en la que están metidos con Israel. Pero es que además también le estarían disparando al pie de China, porque desde que las sanciones se han ido endureciendo, Irán exporta menos petróleo y además sobre todo lo exporta a China, que obviamente pasa totalmente de las sanciones occidentales, con lo cual a China le haría un flaco favor si deja de exportar petróleo, porque no se puede pasar por el estrecho de Hormuz, que es uno de los pasos principales. Así que veremos si están exportando mucho para hacerse con dinero y porque piensan cerrar sus exportaciones, pero por las mismas, ya digo, nos están diciendo que ese es un paso a la desesperada. Yo creo que no descartamos nosotros que lo puedan hacer, pero nos parece que sería ya un poco, pues eso, una solución en última instancia como forma de presión, porque les haría tanto más daño a ellos. Además, no olvidemos una cosa, con esto acabo, que si cierran o hacen por cerrar el estrecho de Hormuz, entonces la intervención norteamericana está garantizada. Y no sé cuánto podría aguantar Irán contra una fuerza conjunta norteamericana y del ejército israelí. José Luis. Bueno, empezando por esto último, recordar que Trump lo que ha dicho es que no quiere una solución, digamos, pactada, sino quiere acabar con el conflicto de raíz, ¿no? Y por tanto, si entra, va a entrar a por todas. Es decir, yo creo que lo que está claro es que sí que se han incrementado, el hecho objetivo es que se han incrementado las exportaciones. Hay un dato muy significativo, que es esa pequeña isla donde están los depósitos de combustible, donde se ven como los techos de los depósitos son flotantes, se ve cuando están llenos y cuando están vacíos, y por tanto se ve cómo han bajado y cómo han vuelto a crecer, y eso en un intervalo de tiempo muy corto. Es decir, yo creo que el estrecho de Hormuz es verdad, pero también tienen otras vías para sacar el petróleo de Irán, que es la vía terrestre, como lo han echado muchas veces por grandes cantidades de camiones, sobre todo cuando ha habido pues esas sanciones y que los chinos son los principales compradores de ese crudo. Bueno, yo creo que están haciendo caja por si acaso, y sobre todo, bueno, la cuestión es quién va a controlar el estrecho de Hormuz. Si van a ser ellos, van a ser sus socios, o por ejemplo son los portaaviones norteamericanos que se ponen allí y que dejan pasar a unos y no dejan pasar a otros, ¿no? Es decir, que todo puede darse. No olvidemos que además hay más fuentes de petróleo. Lo que pasa es que la cosa se complica en el mundo geopolítico, porque la OPEC Plus con Rusia también puede empezar a meter ahí combustible. Hay que ver si se le compra a Rusia o no y quién se le compra. Y luego que vamos a ver cómo Estados Unidos
Bueno, pues últimamente no se está metiendo mucho con el régimen venezolano, porque ya le viene bien también tener acceso a esas reservas de crudo. Bueno, Sí, si me consecuencia tal vez de todo ello... Xavier, hay una cosa Perdona, importante sí. que habéis mencionado. Muy brevemente, es importante tener en cuenta que el mundo de ahora está mucho mejor provisto de petróleo de lo que estaba en otras épocas en que ha habido este tipo de tensiones. Irán está muy aislado, sus exportaciones han bajado mucho y curiosamente, entre comillas, justo antes de que se produjera esto, es decir, hace un par de meses, sin que hubiera un motivo claro, Arabia Saudita incrementó de forma muy importante su producción, y encima habláis de Rusia. Rusia actualmente ya se salta, en lo que respecta al petróleo, hace tiempo que se salta totalmente las sanciones por la vía de una flota en la sombra que ha creado y por otra parte a través de países terceros que no aplican sanciones, léase Nigeria, Brasil y todo el listado de países no alineados que no las aplican. Por lo tanto, aunque no sería bueno el hecho de que hubiera una reducción de las exportaciones iraníes, de las que pasan por el estrecho de Hormuz, sí es cierto que no estamos en una situación digamos como en otras épocas, y además esto lo está reflejando el precio del petróleo, porque aunque ha subido, cuidado, estamos a precios que ya nos gustaría que se mantuvieran en el largo plazo. Estamos Pues sí. al mismo precio que al inicio del año y muy por debajo de cuando la guerra de Ucrania, por ejemplo. Bueno, consecuencia de todo ese vaivén geopolítico, la deuda de los países del sur de Europa empieza a ser muy preocupante. Los diferenciales se acortan y, por ejemplo, la deuda española respecto de la deuda francesa ha perdido un 2% de su virtual diferencia positiva hacia España. La francesa está por encima de los 70 puntos básicos. Bueno, en la medida que la situación que se está dando en Europa es de una cierta contracción, no se crece y se sigue gastando lo mismo y no se genera riqueza, pues al final la deuda se va engordando, ¿no? Y eso está pasando en países como Alemania, Francia de manera muy notable, e Italia. Y en España seguimos a ese mismo ritmo, aunque respecto al PIB puede bajar alguna décima o pueden bajar, incluso bajar algún punto. Es decir, el tema de fondo es que en términos absolutos la deuda ya es muy billonaria, o sea que esto es un tema muy potente. No olvidemos al final que lo que dicen los cánones de la Unión Europea es que la deuda tendría que estar como máximo en el 60%, ¿no?, del PIB, y sin embargo estamos en datos que están por encima del 100%, tanto España como Italia y los franceses. Bueno, lo que sucede es que tenemos un vecino, en este caso por llamarlo coloquialmente, que es Estados Unidos, que todavía avanza mucho más en la deuda, es decir, que con lo cual dices, bueno, pues ya se ve que nadie quiere dar malas noticias, todo el mundo quiere seguir gastando, el tema es quién lo va a pagar y a qué precio, ¿no? Víctor, en materia de prima de riesgo, podemos decir que la crisis política en España se está cobrando puntos de prima de riesgo. Bueno, yo creo que la prima de riesgo ya es algo del pasado, porque ahora ya no existe diferencial casi, porque no hay diferencia en lo que, como bien ha dicho nuestro otro invitado, ya no hay diferencia en el gasto, todo el mundo gasta, ya la norma es gastar, ya no existe en la práctica un pacto fiscal. Alemania, que era el ancla presupuestaria de Europa, ha dicho que ya no hay techo de gasto. Es que todo el mundo gasta, entonces no hay diferencia, no hay diferencial, por eso no hay un diferencial numérico, y es una mala noticia porque significa que ya no existe diferencia entre lo que hace Alemania o lo que hace España a la hora de gastar, y eso algún día pagaremos las consecuencias. No creo que sea en breve, pero en nuestra opinión la próxima crisis será de deuda, porque como bien decíais, en el otro lado del charco la situación no es mejor. Y además es curioso porque en España, por ejemplo, se dice mucho eso de que el ratio, como el ratio PIB-deuda es relativamente bueno, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Aparte que es dudoso, pero la deuda es una constante, es decir, la deuda no va a desaparecer mañana, pero sí podría ocurrir que el año que viene o el siguiente tengamos una recesión. Entonces, si baja el PIB, ese ratio se va a estropear sin remedio. Es decir, que la deuda, el problema es en términos absolutos, porque no podemos fiarnos de que siempre vayamos a crecer al 2%. Habrá un momento a lo mejor que estemos en el menos 0,5 o en menos 1. Y entonces nuestro ratio, esa deuda tan grande que tenemos, tendrá un aspecto mucho peor con respecto a nuestro Producto Interior Bruto. Por lo tanto, una mala noticia, y que esas típicas noticias que ahora mismo no tienen ninguna importancia, pero que algún día nos acordaremos cuando las cosas se compliquen.
Bueno, Pedro Sánchez le ha escrito al secretario general de la OTAN diciéndole que España no va a aumentar del 2% el gasto militar. En la Casa Blanca no se lo han tomado nada bien, pero eso parece que no impacta demasiado sobre nuestro campeón de la industria de defensa, que es Indra, José Luis. Bueno, porque es que yo creo que esto no se lo cree. Vamos a ver, yo creo que es que esta, de las cosas que dice nuestro presidente del gobierno tiene muy poca credibilidad, ¿no? Porque primero nos dijo que íbamos a llegar al 2% y el tema es cómo se ha construido ese 2% al que vamos a llegar. O sea, ahí están metiéndose, por ejemplo, los incrementos salariales de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de incluso de los mandos y oficiales del Ejército. Es decir, que a mí me parece bien que se les suba el sueldo porque es una profesión especialmente digna y que tiene que estar, creo que, bien remunerada. Pero bueno, vamos a ver de qué manera que prácticamente todo el tema de un ajuste de telecomunicaciones o incluso las operaciones con Telefónica, por el tema también que está Indra por medio, se han computado, ¿no? Es decir, el tema es, bueno, qué se está computando, cómo se está construyendo ese 2%, vamos a darle por bueno, pero lo que nos estaba diciendo ya Europa, ni siquiera la OTAN, la Ursula von der Leyen está diciendo que había que llegar al 3%. Bueno, vamos a ver si hacemos un esfuerzo. Lo que han dicho algunos países es, oiga, lo del 5 no decimos que no, pero no nos lo impongan para mañana. Vamos a hacer un calendario y yo creo que eso es lo que va a pasar. España quedaría muy mal si no entrase a jugar en ese calendario, porque al final, con todos estos conflictos, es que, hombre, la defensa algo tenemos que aportar y lo que no me vale, lo que alguna vez ha insinuado Margarita Robles, es decir, bueno, nosotros invertimos en especies. ¿Qué quiero decir? Que mandamos tropas, mandamos gente y eso tiene un gasto, entonces vamos a apuntarlo también en ese mismo sentido. Bueno, yo creo que la OTAN no quiere solamente gasto en especie, sino quiere gasto constantisonante, sobre todo lo que tiene que ver en la carrera armamentística, y no olvidemos que eso se lo compramos al señor Trump, vamos, al señor Trump, a la industria armamentística americana. Víctor, ¿cómo ves el desarrollo de Indra? ¿Indra está sufriendo por estas cartas que manda Sánchez? No creo que mucho, porque al final, aparte de todo lo que habéis comentado antes, Indra es una multinacional y lo que está claro es que hay una decisión por parte de los políticos europeos de generar el mayor trasvase de dinero que se ha producido entre contribuyentes y un determinado sector de la economía, no solo la defensa, también las infraestructuras, pero especialmente la defensa. Por lo tanto, las grandes compañías europeas de defensa se van a ver muy beneficiadas, con independencia de que haya un país que diga que necesita más tiempo o quiere esperar, lo cual además también hay que tomar con cierta prudencia, porque puede tener también mucho que ver con la situación política interna de España. Eso a lo mejor se dice ahora porque esto desvía pues la atención sobre otros temas y además tranquiliza la situación que puede haber internamente en el gobierno, pero ya veremos qué se dice en España. Cualquier cosa que se diga hoy puede ser absolutamente obsoleta dentro de 3 meses, pero Indra está muy bien colocada para ese trasvase de fondos que se va a hacer desde los contribuyentes a las grandes industrias, a la gran industria europea de armamento. Bueno, hablemos de la OPA de moda, la OPA del BBVA, la OPA hostil sobre el Sabadell. Hoy Jefferies decía que la venta de la filial británica TSB no va a reducir el interés del BBVA por el Sabadell. Al tiempo, pues sabemos que hay una pugna ya de 2 candidatos, Barclays y Santander, por la filial británica de Sabadell. ¿Cómo veis todo esto, Víctor? Bueno, en esta OPA, los que somos más viejos y hemos vivido en los años 80, la famosa época del M&A y de las OPAs y de Michael Milken y todo aquello, esto está todo, yo creo que lo han hecho por inteligencia artificial porque sigue exactamente el guión que se sigue en las OPAs, tanto en el atacante como en el defensor. No creo que esto, bueno, es la típica digamos, maniobra, sería la palabra defensiva que se produce en este tipo de actuaciones. Hay otras, los caballos blancos, hay 1000. Y todas están, bueno, esa en concreto del caballo blanco todavía no se ha empleado, pero se están empleando todas. Lo que pasa es que esto es una opinión personal, ni siquiera es de esta casa. Mi opinión personal es que esta es una OPA donde va a tener muchísimo que ver en la decisión final, y yo creo que lo estamos viendo en la política. Entonces, al final, que haya un banco ahí que se incluye, que no, que se vende, que si haga una ampliación de capital para diluir, que si paga un dividendo para que los accionistas no. O sea, que todo lo que se está haciendo siguiendo el libro de OPAs, de defensa y de ataque, bien, tendrá su efecto, pero para mí va a ser mucho más importante una decisión política.
José Luis. Bueno, la decisión política, teóricamente, la tendremos la semana que viene después del Consejo de Ministros, 24. ¿no? Que van a decir si es niño o niña, ¿no? La operación. Lo que está claro es que lo que están diciendo por ahí las distintas jurisprudencia al respecto es que el Gobierno lo que no puede es endurecer las condiciones que haya puesto la Comisión Nacional del Mercado de los Valores y de la Competencia. A partir de ahí, yo creo que lo que va a dar por seguro es que a lo mejor pondrá todo tipo de trabas de carácter técnico, pero al final si la OPA se va a materializar en tanto que quien se hace con el mayor número de acciones. Y podremos tener una entidad bajo un mismo paraguas, bajo un mismo nombre, o dos entidades que pertenecen a la misma persona con dos nombres distintos. Ya está, no pasaría más, como pasa en muchas ocasiones. A mí no me gusta a priori esta de las grandes concentraciones bancarias, porque creo que restan competencia y sobre todo porque al final se quedan monstruos sistémicos que luego es imposible, de alguna manera, tenemos siempre la obligación moral de salvarlos y al final somos los contribuyentes los que acabamos salvando esa situación. Con lo cual yo no tengo nada claro si es bueno o es malo. Lo que también tengo claro es que Europa, y no hablo de España, necesita entidades financieras suficientemente potentes para competir con las grandes entidades financieras norteamericanas en esta situación. Entonces no sé qué va a pasar. Para mí lo que me gustaría realmente es que hubiese más operaciones de este tipo en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión Europea, y no tanto quedarnos a nivel local. Bueno, hablemos de Naturgy. Sí, cómo no. Eso que acabáis de comentar es exactamente lo que puede hacer que salga, porque aquí dentro políticamente lo tiene todo en contra, pero fuera lo tiene todo a favor. Vamos a ver qué pesa más. Bueno, hablemos de Naturgy, que ha culminado con éxito una auto-OPA a 26,50 euros por acción. Han adjudicado 88 millones de títulos, Víctor. Yo, digamos, ese detalle, esa ampliación no puedo opinar porque no conozco bien el caso, con lo cual paso palabra, ¿no? Como pasa palabra, venga. Paso palabra. José Luis. Bueno, tampoco, a mí me parece que este tema es una práctica habitual. Estamos viendo cada vez más lo de hacerse con la autocartera, es decir, autocomprarse, ¿no? Es decir, para no consolidar, es una también de retirar acciones y, por tanto, de incrementar el valor de la acción y, por tanto, de un dividendo de manera indirecta para los accionistas. Bueno, ya está, no tiene más recorrido y luego no olvidemos que Naturgy todavía no tiene claro qué va a hacer, si va a separarse en una o dos, qué va a hacer, digo, porque se ha hablado de separar en dos la compañía, las operaciones que hay en medio, si viene algún comprador externo a hacerse con todo o parte de la misma. Bueno, aquí también tenemos, como yo siempre digo, aunque sea con un poco de maldad, lo del criterio y la criteria. El criterio en este caso juega, ¿no? Es decir, no sé si con buen o poco criterio, pero criteria está ahí. Criteria juega y suele ganar. Bueno, hablar un poquito de Acciona. Hay un conflicto porque los que asesoran a los inversores dicen que no están de acuerdo con las retribuciones que se han fijado la familia campeona dentro de Acciona, que son los entrecanales. Y si a eso le suman el conflicto por la supuesta adjudicación fraudulenta de algunas obras que también a través de Santos Cerdán señalan Acciona, esto es un mal presagio, ¿no? Sí, da la impresión, ¿no? Es decir, que se empiezan a levantar un poco las alfombras, más allá de que un señor dice que le habían despedido, que le habían echado, que tal, que está implicado ahí. Bueno, oiga, pues entonces... Pero lo que está claro es que Acciona sale especialmente beneficiada en todo este tipo de operaciones, incluso a través de Saúte, con esa pequeña compañía de la cual parece que tenía casi la mitad el señor Santos Cerdán, ¿no? Con lo cual al final ha habido una situación ahí bastante... Bueno, yo creo que si a eso le hallamos con una especie de retribución de la familia por el hecho de ser, hombre, bien los propietarios y los titulares, pues no parece que eso sea especialmente brillante, ni sea especialmente transparente, ni en este ámbito ahora mismo de las empresas que cuidan mucho de su reputación, pues no creo que esto facilite mucho el mantener esa reputación en un nivel alto, ¿no? Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para estos dos señores de cuyas opiniones han disfrutado ustedes, que son el objetivo central de este programa, ustedes, y que no se les escape un detalle. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Eso sí, para los que nos seguís en Pulso Económico, os recomiendo que estéis a expectativa de un pase de publicidad, apenas unos minutos, porque aquí va a empezar la redacción abierta.